Bienvenidos y bienvenidas a todos, amigas, amigos de nuestro curso de especialización Educación Socioemocional para el Buen Vivir. Hoy día empezamos. Les deseo a todos que sea exitoso, que sea interesante y que todos podamos aprender y mejorar en lo personal, familiar y en lo profesional. Hoy día vamos a hablar más del cerebro emocional. Durante mucho tiempo se ha pensado que la ley del más fuerte es una ley universal de la vida, a la cual no escapaban nadie. Y se ha pensado que todas las especies están luchando para sobrevivir y que solo pueden sobrevivir los más fuertes en una lucha por la vida sin compasión, donde todo vale. Y entonces esa forma de pensar competitiva nos ha ido impregnando nuestras personas y nuestras sociedades, nuestras formas de pensar. Y, por ejemplo, si lo miramos en lo personal, ¿no? Esta sobrevaloración del éxito personal que existe muchas veces, o el deseo que fácilmente podemos tener de ser más que el otro, de hacerle quedar mal, de ganarle. Esa cultura también popular que podemos ver, por ejemplo, atrás de los camiones, de las mototaxis, muchas veces se ve: tu envidia es mi progreso. Entonces la competición, competir, ganar al otro, ser el mejor, el más fuerte. En el colectivo, en lo educativo, también esta forma de pensar es muy presente, ¿no? La educación para ser los mejores. ¿Cuántas veces vemos que se prepara a unos cuantos alumnos, alumnas para los concursos, para que ganen, y a veces no dando el mismo esfuerzo para el resto del alumnado? También una educación elitista, donde se hace colegios modelos para los mejores, aulas pilotos, y a veces uno se pregunta: ¿pero qué hacemos con la mayoría de los estudiantes? Una educación también que privilegia los conocimientos, con la idea que los mejores son los que más saben. Tal vez se acuerdan de esa, había una emisión un tiempo en RPP, los que más saben, que creo que era competencia entre colegios. En lo económico es una de las bases el individualismo y la competición, una de las bases del neoliberalismo, donde los dogmas son el libre mercado, la libre competencia, diciendo que menos interviene el Estado, mejor. Sin embargo, hoy en día muchas voces están cuestionando esa manera de pensar. Son voces que vienen, por ejemplo, de los estudios sobre las especies animales y vegetales, y vemos que no es solo competencia, sino que hay ayuda mutua. Por ejemplo, hay estudios muy interesantes sobre los árboles, y se ve que en los bosques donde hay árboles, desde la raíz los árboles se ayudan entre ellos. Los más vigorosos ayudan a los más débiles. Y lo mismo en las plantas. Hay un cuidado mutuo en la vida vegetal.
La arqueología, por ejemplo, nos dice esas cosas. Muchas veces hemos pensado que todo había sido guerra, enfrentamientos, competencia entre pueblos, pero no es así. Y la mayor muestra la tenemos en el Perú con esa cultura caral, al norte de Lima, que tiene unos 5.000 años. Y ahí se ha descubierto que, por ejemplo, en la cultura caral no hay ninguna muestra de guerras, de armas, de combates. En las representaciones, las esculturas, nunca se representa escenas de guerra o de violencia. Las ciudades no tienen murallas de protección. Significa que han sido sociedades pacíficas, o diríamos de buen vivir, donde había cooperación, donde había ayuda mutua, lo que permitió un gran desarrollo de esa cultura caral, que es sumamente interesante. También a nivel de la arqueología, donde se ha estudiado sitios muy antiguos, desde 100.000, 200.000 años atrás, y mientras se pensaba que los humanos prehistóricos eran como unas brutas, unos salvajes, uno se da cuenta que no era así y que más bien cuidaban a los enfermos. Se encuentra, por ejemplo, huesos que señalan que una persona tenía una discapacidad o había sido accidentado o herido, y que a pesar de esa discapacidad vivió hasta 45, 50 años, lo que supone que el grupo apoyó a sus enfermos, a sus heridos, los cuidó, les dio la atención necesaria, ¿no? Entonces encontramos que ahí también la cooperación fue algo que existió en la humanidad desde donde lo podemos medir. También todos los estudios o el interés que damos a las culturas originarias, donde vemos que gran parte de la vida de esos pueblos, de esas culturas, está en base a la cooperación, la ayuda mutua, el compartir. El grupo se ayuda, coopera para salir adelante. ¿Y qué será de las neurociencias, los estudios del cerebro? Lo mismo, y lo vamos a profundizar ahora. Entonces, según esas voces que van algo en contra de esa ley del más fuerte y de la competencia de todos los seres vivos, esas voces nos dicen que una de las principales características de la vida es la cooperación, la ayuda mutua. Hasta entre bacterias se encuentra ayuda mutua, se apoyan entre ellos para tener mayores logros. La estructura del cerebro humano es una muestra, una demostración de esa ley de cooperación que lo piensan muchos científicos e investigadores hoy día. La cooperación, la ayuda mutua, es una ley básica de la vida. Hoy recordamos lo que nos dicen las últimas investigaciones. Para empezar, les propongo un pequeño ejercicio, y a lo largo de las ponencias que tendremos siempre lo haremos, para que no sean ustedes solamente los que escuchan, pero que puedan comprobar en ustedes mismos, en sus personas, ciertas cosas, y que ustedes entiendan desde la experiencia lo que estamos compartiendo. Entonces, en los ejercicios que les vamos a proponer, les pido que lo hagan con mucho detenimiento, a pesar que parezca algo muy sencillo.
Entonces, la primera regla para no distraerse es de cerrar los ojos. Entonces, cierra los ojos. Siéntate con la espalda recta. Respira 3 veces por la nariz y quédate en silencio sin pensar en nada. ¿Qué nos enseña este ejercicio? El cerebro es muy activo, los pensamientos dan vuelta y vuelta en la mente sin cesar. En un momento de silencio nos damos cuenta que la mente se ocupa de 1000 cosas. Es como un ruido de fondo permanente en nuestro cerebro, como si todo el tiempo estaría prendido el televisor. A menudo, cuando no pensamos en nada especial, nuestra mente está vagando alrededor de cosas desagradables o que nos preocupan. Malas experiencias, recuerdos de gente que nos ha tratado mal, rencores. Lo experimentamos cuando no podemos dormir y que nuestra mente salta de una cosa a otra o se queda en una preocupación dándole vuelta y vuelta. Lo mismo pasa con nuestros alumnos y alumnas cuando llegan a la escuela con preocupaciones. Su mente está dando vueltas y vueltas alrededor de lo que les preocupa y les cuesta concentrarse en el estudio. Vamos a hacer un segundo ejercicio sobre la respiración consciente. Siéntate con la espalda recta. Cierra los ojos. Haz 2 respiraciones profundas. Pon tu mano derecha encima de tu corazón y la mano izquierda a la altura de tu estómago. Siente los latidos de tu corazón y toda la energía que transmite. Ahora trata de visualizar un recuerdo agradable que hayas vivido en estos días. Quédate con este recuerdo. Haz 2 respiraciones profundas. Y abre los ojos. ¿Cómo te sientes ahora? Si has logrado hacer el ejercicio, has podido experimentar que tu mente se tranquilizaba, que el ruido de fondo interior era menos fuerte. ¿Por qué será así? La mente estaba concentrada en algo preciso. Primero te has concentrado en tu respiración, en tu corazón y después en algo agradable. Con eso tu mente no estaba vagando. Cuando la mente se concentra en algo preciso, se tranquiliza. Y una mente tranquila es más serena, más positiva, más creativa, tiene más apertura para solucionar problemas de manera constructiva y también mayor disponibilidad para el estudio o cualquier actividad. ¿Qué diferencia hay entre el primer ejercicio y el segundo? En el primer ejercicio, posiblemente te has conectado con tu cerebro cognitivo. En el segundo ejercicio, posiblemente te has conectado con tu cerebro emocional. Sabemos que el cerebro a lo largo de millones de años ha ido evolucionando.
Lo vamos a ver en unas diapositivas. Acá pueden ver que al centro del cerebro humano se encuentra la parte más antigua del cerebro, parecida a los de los demás mamíferos. A este cerebro se le ha dado el nombre de cerebro emocional. A lo largo de millones de años de evolución de este cerebro, se ha formado alrededor, encima, una capa más reciente, hace alrededor 100.000 años atrás se piensa. Ese cerebro se lo llama el cerebro cognitivo o pensante y es propio a los seres humanos. Ahora vamos a ver un poco más en detalle. A fines de los años 80 se han desarrollado escáneres muy potentes que han permitido nuevos estudios sobre el cerebro, porque con esos escáneres se logró ver cómo funciona el cerebro. En concreto, por ejemplo, se hace una estimulación a la persona, se le proyecta escenas de violencia, por ejemplo. La persona mira y gracias a electrodos que están en la cabeza de la persona, en la pantalla se ve qué área del cerebro se va activando frente a esa escena de violencia o una escena bonita, agradable, ¿no? Entonces, esos estudios nos han permitido ver cómo funciona el cerebro. Y hoy en día podemos decir que, a pesar que el cerebro es uno, se puede identificar varios cerebros que se han formado a lo largo de millones de años de la evolución. El primero, el más antiguo, es el cerebro reptiliano, porque ese cerebro lo compartimos con los reptiles. Regula las funciones fisiológicas involuntarias de nuestro cuerpo. Por ejemplo, una función involuntaria es la respiración. Uno no calcula, no piensa para respirar. Lo mismo los latidos del corazón, el movimiento de los músculos, son funciones fisiológicas involuntarias y otras. La función principal de este cerebro reptiliano es la supervivencia de la persona o de la especie, del individuo, no solamente una persona, en ese caso eran reptiles, ¿no? Entonces, sobrevivencia del individuo o de la especie. Y funciona en base a reflejos automáticos. Este cerebro detecta las oportunidades y las amenazas. ¿Qué es una oportunidad? Es algo que puedo comer, un animal más débil que yo que puedo agarrar y alimentarme. Una amenaza es un predador más grande frente al cual no tengo posibilidades. Entonces, ese cerebro reptiliano detecta lo que está sucediendo en el entorno y tiene dos posibilidades: acercarse o alejarse, escapar o atacar. Son las dos únicas posibilidades que permite ese cerebro reptiliano. Es un cerebro ya muy desarrollado, que cuenta con cantidad de neuronas, que las neuronas son las células del cerebro, pero respuestas limitadas, porque el cerebro reptiliano no piensa ni siente emociones,
y no tiene acceso al pasado, no tiene memoria de lo que pasó antes. Actúa en el presente cuando el cuerpo se lo pide, frente a una amenaza o una oportunidad. Con los millones de años de evolución, se ha ido desarrollando encima de este cerebro reptiliano un cerebro mucho más poderoso, más eficiente, que se llama el cerebro límbico. Este cerebro es común a todos los mamíferos. Una característica es que ese cerebro tiene memoria, tiene la capacidad de memorizar experiencias anteriores. Y no solamente las experiencias, sino también las emociones relacionadas a las experiencias. Por ejemplo, un sentir agradable, placentero, o al contrario, emociones desagradables, de temor, de cólera, de asco, de malestar. Para que entiendan lo que diferencia un recuerdo, un hecho de las emociones, demos el ejemplo. Yo puedo recordar que de niño hemos ido a la casa de mi abuela y ese es un recuerdo así neutral, no me provoca nada. Es un recuerdo bruto. Pero puede ser que a ese recuerdo esté asociado varias emociones, porque en realidad la visita que hicimos a la casa de la abuela fue cuando ella estaba muy enferma y a punto de morir. Y entonces a este recuerdo que tengo que hemos ido a la casa de la abuela están asociados sentimientos de tristeza, tal vez de miedo, de incomprensión de qué es lo que estará pasando. Entonces ven la diferencia, el hecho y las emociones que ha provocado. El cerebro límbico tiene acceso a ambos, a los hechos y a las emociones. Entonces, esa capacidad de memorizar le permite escoger una respuesta, la respuesta que va a dar a situaciones, por ejemplo, como decíamos antes, de amenazas o de oportunidades, pero el cerebro límbico va a poder escoger la respuesta que va a dar. No se limita a una respuesta automática, a un reflejo. Tiene acceso que antes he vivido una experiencia o el animal ha vivido una experiencia parecida, que ha pasado así, asá, que lo ha aprovechado, que ha sido una mala experiencia porque casi se hace comer. Entonces, en base a esos recuerdos, va a actuar. Entonces, gracias al cerebro límbico, los comportamientos de las especies de los mamíferos no son solamente automáticos, sino que depende de la experiencia vivida por cada uno, depende de su historia personal. Un ejemplo, un fuerte ruido despierta a un bebito y se pone a llorar, pero casi al mismo instante siente unos brazos que lo agarran, que lo protegen, una voz cariñosa que le habla y se tranquiliza porque se da cuenta que no hay peligro, está en seguridad. La próxima vez que haya una experiencia de ese tipo, un ruido o algo, no sé qué cosa, ¿no?, que lo despierta,
se va a recordar esa experiencia y no va a tener tanto miedo, estará más tranquilo porque sabe que cuando pasa esa experiencia de ruido, de grito, de no sé qué, hay otra experiencia de sentirse protegido, de sentirse querido y de recibir cariño. Imaginemos que el bebito está solo, hay un ruido fuerte, se despierta y no hay nadie para ayudarle, para hablarle, para agarrarle en sus brazos. Y entonces entra en pánico. Y cuando va a ir creciendo, esa experiencia, o no solamente una vez, porque si es una vez que ha pasado una cosa, bueno, no marca tanto, pero si es algo que se ha ido repitiendo, tanto por el lado positivo que por el lado negativo, ¿no? Si esa experiencia se repite en base a lo vivido, la vivencia anterior, ese bebito va a reaccionar o va a ser más temeroso, más angustiado, porque nadie le ha ayudado, le ha agarrado, le ha dado seguridad, o más bien, frente a lo que sucede en la vida, tendrá más confianza, más libertad, más seguridad para desenvolverse. Entiende entonces lo que permite este cerebro límbico. Entonces tiene una gran ventaja sobre el cerebro reptiliano. No reacciona en base a reflejos automáticos, pero tiene la capacidad de escoger la forma de reaccionar, porque tiene memoria del pasado. En el cerebro límbico, se encuentra una partecita que se llama el hipocampo, que recuerda los hechos. Y hay otra parte que recuerda las emociones, y es la amígdala. No las amígdalas, no en la garganta, la amígdala, que es una parte del cerebro emocional. Entonces la amígdala recuerda las emociones. A veces se ha dicho que es el disco duro de los recuerdos emocionales. En ella están grabados y almacenados, como en un disco duro, muchísimas emociones intensas que desde niños, niñas hemos vivido y se han grabado en nosotros. Así que nos ayuda a ver cómo la educación del niño pequeño, desde la niñez y antes todavía del nacimiento, como todo el entorno, todas las vivencias que son de un niño, lo van a marcar de por vida. Y por eso es tan importante tratar de dar experiencias agradables, positivas, amorosas, de atención, de cuidado a los niños pequeños, porque les va a marcar para toda la vida. Encima de eso, de esos dos cerebros, está el cerebro racional, el cerebro pensante, y es exclusivo de los seres humanos. Ningún animal tiene este cerebro. Es el cerebro de la razón, de la reflexión, del lenguaje. Puede controlar los instintos y los impulsos. Es la parte consciente de la persona, lo que permite a uno decir yo pienso, yo creo, yo siento, ¿no? Un animal, aunque los más evolucionados no pueden decir yo, no tienen conciencia de ese tipo personal, y eso le permite proyectarse hacia el futuro, tener un proyecto de vida, imaginar, desear algo diferente
para su futuro personal o el futuro de su grupo, de su familia, de su sociedad. Entonces, es un cerebro importantísimo que abre a la libertad, a la posibilidad creativa que no tienen los animales. Su funcionamiento óptimo depende de una buena cooperación con el cerebro emocional. Y además, los estudios recientes demuestran que uno no puede pensar bien, uno no puede tener un buen juicio solamente con su cerebro cognitivo. Si no está comunicado con el cerebro emocional, la persona, aunque sea la más inteligente, puede actuar de una forma estúpida, sin sentido, que destruye en vez de construir. El proceso del pensamiento, de la cognición, requiere también de la parte de las emociones. Está comprobado hoy en día. Y va un poco en contra de lo que se decía, que nosotros mismos tal vez lo hemos dicho a ciertos momentos: piensa con cabeza frío, no con tus emociones, con tus sentimientos. Piensa con la cabeza, no con el corazón. Pero no funcionamos así. Pensamos con la cabeza y con el corazón. Pero tienen que caminar juntos en cooperación. Para resumir, muchas veces se agrupa el cerebro reptiliano, el primero de los automatismos, de la sobrevivencia, el cerebro reptiliano y el límbico se los agrupo bajo el nombre de cerebro emocional. Y de manera general, el cerebro emocional está más relacionado al cuerpo que al cerebro cognitivo pensante. Su funcionamiento, su buen funcionamiento y su equilibrio es de suma importancia para el bienestar y la salud de las personas y de las sociedades. Una de las funciones principales del cerebro emocional es proteger y cuidar la vida. El cerebro emocional controla la respiración, el ritmo cardíaco, la tensión arterial, la circulación de la sangre, el apetito, el sueño, la libido, la secreción de las hormonas, el sistema inmunitario. Es decir, que cuida y regula el equilibrio de esas diferentes funciones del organismo, ¿no? La respiración, el corazón, etc. El cerebro emocional lo hace funcionar y lo hace funcionar de manera equilibrada, lo que permite al organismo vivo mantenerse en vida, mantenerse en un equilibrio que es la vida. Y hay una palabra para hablar de eso, se dice la homeostasis. La homeostasis es cuando todas las funciones del organismo están funcionando en sincronía, en equilibrio, en armonía. La respiración, los latidos del corazón, la circulación de la sangre, etc. Cuando todo funciona como debe ser, parejo, en equilibrio, ahí está la vida, la salud óptima, tanto salud física que emocional. Y para que puedan hacer tal vez una pequeña experiencia de lo que estoy hablando, les propongo un pequeño ejercicio.
Ahora vamos a realizar el ejercicio de coherencia cardíaca. Para comprender y experimentar algo de bienestar que proporciona una buena conexión al cerebro emocional, les propongo un ejercicio de coherencia cardíaca. Siéntate con la espalda recta. Cierra los ojos. Haz 2 respiraciones profundas. Pon una mano encima de tu corazón. Imagina que el aire que respiras pasa a través del corazón. Cada inspiración lo baña de aire puro. Siéntelo durante unas respiraciones. Visualiza algo agradable, como el rostro de un niño, de una persona que quieres, un paisaje. Deja que tu corazón se llene de calor, de alegría, de gratitud. Respira pausadamente 2 veces y despacio abre los ojos. Ese ejercicio que acabas de hacer se llama un ejercicio de coherencia cardíaca. Justamente ayuda a conseguir ese estado de equilibrio del cual hablé antes, donde las funciones del organismo se van equilibrando y armonizando. Y esa es la base de la salud. Ese ejercicio hoy en día lo practican en muchísimos hospitales alrededor del mundo y mucha gente lo practica en su casa a diario por motivos de salud física o emocional. Les invito a practicarlo todos los días próximos que vienen, puede ser en la mañana antes de ir a la cama o un momento en cual sienten agitación, estrés, preocupación, van a ver que es muy beneficioso. Pero como todo, si quieres aprender a tocar guitarra, no se trata que un día agarres la guitarra 1 hora y después esperas 2 meses y otra vez, la guitarra me he olvidado, otra vez la guitarra, nunca aprenderás. Y esos ejercicios de respiración es lo mismo. Si lo haces como una rutina en tu vida, sí te va a ayudar. Si no, bueno, un poquitito. ¿Por qué es importante aprender a conectarnos con el cerebro emocional? Sí, es vital tener una buena conexión con nuestro cerebro emocional, porque él nos informa de cómo estamos, ¿no? Cuando nos dice, ¿cómo estás? Ya, bien, bien, pero en profundidad, ¿cómo estoy? ¿Tengo algún malestar físico? ¿Alguna preocupación? ¿Algo que no anda bien? Es importante darse cuenta, porque si no lo toma en cuenta es así que hay gente, de repente, crisis, hacen un infarto, nunca se hubiera pensado.
pero puede ser que la pareja que veía cómo vivía su pareja desde años, que lo sentía estresado, lo sentía así inquieto, que siempre andaba preocupado, decía, pero está mal, pero a veces la persona misma no nos damos cuenta. Entonces es importante conectarnos con nuestro cerebro emocional, porque nos va a dar información valiosísima para cuidar nuestra salud física y emocional y para hacer las cosas necesarias en su debido momento y no esperar cuando es más tarde. Pero ¿cómo conectarnos con el cerebro emocional? El cerebro emocional está conectado con el cuerpo. ¿Qué significa? Está conectado con los sentidos, el olfato, la vista, el oído, etc. Mediante los sentidos le llegan mensajes del exterior. Entonces, si está conectado con el cuerpo, mucho más que con la palabra, dar muchas palabras, decir muchas palabras a una persona para ayudarla, no sirve tanto como un gesto de cariño, de aprecio, una muestra física de solidaridad, ¿no? Por eso, a veces cuando un amigo, una persona, sentimos que está mal, le ponemos la mano encima del hombro. Eso habla mucho más al cerebro emocional que 1000 palabras, que son también necesarias, pero el gesto habla muchísimo. Si el cerebro emocional está tan conectado con el cuerpo, significa que el camino privilegiado hacia el cerebro emocional son los sentidos. Es la respiración, por eso ya les hemos propuesto 2 ejercicios de respiración. La respiración conecta, es la manera más directa y más eficiente de conectarse con el cerebro emocional y de recuperar, de desestresarse, recuperar la paz, la armonía y la tranquilidad. La respiración. Pero también el contacto con la naturaleza o con la música, una música tranquila que nos da paz, que da armonía y equilibrio. A nivel médico existen las medicinas tradicionales, la medicina natural está mucho más adecuada al cerebro emocional. La otra medicina en base a antibióticos, a medicinas muy agresivas, a veces lo necesitamos, pero la manera habitual sería la manera más natural. También el ejercicio físico. Y sepan que las técnicas o los gestos más sencillos son los más eficaces para conectarnos con el cerebro emocional. Tal vez están preguntando, entonces, al final, ¿cuál es el más importante de los cerebros? ¿El emocional o el cerebro pensante? Bueno, ahí está la respuesta, está en la pregunta. Los dos son importantes. Los dos son importantes con la condición que se coordinen y que estén bien conectados. Si no se coordinan, si no cooperan, es fatal, porque uno reacciona, como se dice a veces, puede reaccionar desde el hígado y mayormente no es un buen consejero el hígado para tomar decisiones, ¿no? O reaccionamos solamente desde la cabeza, con frialdad, sin emociones, sin sentimientos, sin ver las consecuencias de lo que vamos a hacer. Y tampoco es muy bueno. Podemos perder muchos amigos, o nuestra pareja, o nuestros hijos, la confianza de los demás. Entonces, el más importante de los cerebros es cuando está unido, cuando están unidos, conectados, cuando colaboran
cuando cooperan los dos cerebros. Ahí es lo ideal, cuando hay armonía. Cuando funcionan cada uno por su cuenta, ocurren crisis o desequilibrios, tantos desequilibrios físicos que desequilibrios emocionales, comportamientos equivocados que hacen daños, que me hacen daño a mí o hacen daño a otros. A esos desequilibrios se les ha dado un nombre. Uno puede ser el cortocircuito emocional, cuando el cerebro emocional se corta del cerebro pensante y actúa en base a lo que siente, a las emociones fuertes que uno tiene. Entonces hay un cortocircuito, desconecto de mi cerebro pensante, de la reflexión, y hago unas burradas habitualmente. El otro se lo llama a veces la asfixia emocional. Cuando todo está concentrado en el cerebro pensante, se corta de las emociones y de los sentimientos. Es un cerebro, uno actúa sin sentimiento y actúa mal, ¿no? Es como asfixiado, le falta aire, le falta oxígeno para estar vivo y hacer las cosas como debe ser. Les enviamos unos documentos que podrán mirar o leer en los documentos a los cuales tienen acceso en la plataforma. Entonces, llegando a ese punto, podemos decir entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Hemos hablado de los cerebros, hemos hablado del cerebro emocional, pero ¿qué es el cerebro, la inteligencia emocional? Ese término de inteligencia emocional se lo utiliza más o menos desde el año 1995. Es muy reciente, cuando Daniel Goleman, que es un psicólogo y un periodista de vulgarización científica, escribió su libro Inteligencia Emoción, la inteligencia emocional. Y en él entonces ha retomado lo que algunos ya estaban diciendo, el término inteligencia emocional, y ahora sí todos lo utilizamos. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de percibir, expresar, comprender y gestionar las emociones. Entonces, detectar sus emociones, expresarlas, comprenderlas y gestionarlas de la mejor manera, que no nos lleven hasta las últimas consecuencias y que tampoco la controlemos, y que lo que es también negativo, que no ayuda. Esa capacidad de expresar, percibir, comprender y gestionar supone, como ya lo entienden ustedes mismos, supone una buena cooperación entre los dos cerebros. La armonía entre el cerebro racional y el cerebro emocional. Hemos hablado anteriormente de cómo es importante en todos los temas de salud. No es algo facultativo decir, bueno, eso dejemos para algunos que son más sentimentales, que son emotivos. No es así. Para ser un ser humano pleno, con todas sus capacidades, los dos cerebros tienen que funcionar bien y cooperar. Entonces la pregunta del inicio era competir o cooperar. El cerebro nos da parte de la respuesta, ¿no? La naturaleza es sabia. El cuerpo de los humanos, de los animales, sabe perfectamente que la base de la vida es la armonía y el equilibrio. Cuando cerebro emocional y cerebro cognitivo entran
en competencia se instala el caos en la persona. Su comportamiento deja de ser equilibrado y se vuelve destructivo. Cuando se producen competencia, desequilibrios sin límite, empieza el caos y la destrucción. Lo vemos actualmente con el tema del calentamiento global, que es fruto de la destrucción de las especies por parte de una especie dominante, los humanos, que ha ido destruyendo pensando que es el rey de la naturaleza, del universo, y que puede hacer lo que le dará ganas, porque todo es suyo. Las pandemias es también la competencia, la eliminación que cada vez más se ha ido arrinconado ciertas especies salvajes que viven en el estado salvaje. Entonces, cuando los humanos no respetan el equilibrio, cuando no hay la armonía y que hay solamente competencia, hay destrucción. Destrucción, como se dice hoy en día, del medio ambiente, es decir, de la madre naturaleza. Esa competencia, esa falta de equilibrio, también lo vemos en las sociedades donde hay mucha injusticia, desigualdad, inequidad, es fuente de desorden, de caos, de violencia y de destrucción. Entonces, ahí tenemos una respuesta a nuestra pregunta inicial. La cooperación está inscrita en la vida. La competencia no tanto. Existe competencia que a veces es sana para la emulación, se dice también, ¿no? Pero la competencia sin límite, la falta de cooperación, de ayuda mutua, es destructora. Y el mismo cuerpo humano, el mismo cerebro humano, la misma naturaleza lo demuestra. Además, los grandes descubrimientos actuales son fruto de trabajo en equipo. Miren, por ejemplo, todos los descubrimientos sobre las vacunas. ¿Acaso hay una persona que va a decir yo lo he hecho, lo descubrí? No, son equipos que han trabajado juntos, porque los conocimientos son tan múltiples, son de tal magnitud, de tal cantidad, que una sola persona no puede. Tiene que haber equipos que cooperan, se complementan, cooperan. Lo vemos también en la vida cotidiana, esa cooperación en una familia, en una comunidad, donde no hay armonía, cooperación, colaboración, bueno, es el caos y las cosas andan mal. Entonces, miremos la educación. A pesar de avances, de las prácticas de trabajo en equipo, ¿no? Cada vez hay más ese trabajo en grupo, etc., sigue dominando qué pensamiento y qué tipo de prácticas. Ustedes lo saben, ya la respuesta la han dado. Es la cultura individualista y la competencia que domina en la escuela. Entonces, en base a lo que hemos compartido hoy día, que hemos aprendido, profundizado sobre el cerebro, ¿qué podemos decir? ¿Qué mensaje para la educación? Muchos de ustedes lo dicen, yo lo he escuchado de muchos, de muchas. El sistema educativo actual es competitivo, individualista, muchas veces elitista. Privilegia los conocimientos, las capacidades intelectuales, el cerebro cognitivo. El sistema educativo actual toma poco en cuenta
la educación emocional, la inteligencia emocional. A pesar que está comprobado que no solamente un buen funcionamiento de la inteligencia emocional favorece la salud física y emocional de las personas, pero favorece también una buena convivencia de los grupos y de la sociedad, y además favorece los aprendizajes. Un buen nivel de salud emocional favorece el aprendizaje de alumnas y alumnos. Está claro, está comprobado. Y a pesar de eso, le damos tan poca importancia. Nos hemos quedado, parece, muchos años atrás. La educación no ha seguido el desarrollo científico de la ciencia del cerebro. Daniel Goleman habla de analfabetismo emocional que caracteriza a muchas personas en la actualidad. Ya en los años 80, Goleman planteaba en su libro Inteligencia Emocional que es necesario que la escuela haga una educación socioemocional para poder formar personas equilibradas, ciudadanos responsables que puedan contribuir a la construcción de una convivencia armoniosa, esa convivencia armoniosa que los pueblos andinos llaman el buen vivir, el Ayincausay. Los pueblos de la Amazonía han escogido el término de vida plena, cada idioma teniendo sus palabras específicas para hablar de ese buen vivir. Entonces, es un anhelo de los pueblos originarios, de nuestro pueblo andino, de los pueblos amazónicos, el buen vivir. El desarrollo de la inteligencia emocional va en ese sentido, prepara a las personas y los grupos a construir esa sociedad de buen vivir. ¿Cómo se lo puede trabajar? Primero, uno no puede dar lo que no tiene. Si no desarrollo mi inteligencia emocional, bien difícil que ayude a los estudiantes a desarrollar la suya. Si tengo un bajo nivel de inteligencia emocional, no es tan fácil de ayudar a los estudiantes a desarrollar su nivel emocional. Entonces, tenemos que aprender y tenemos que practicar, desarrollarlo. Hay ejercicios de respiración consciente, contacto con la naturaleza, ejercicio físico. La alimentación es muy importante, una alimentación balanceada. Para varios, también la oración es un medio para conectarnos con nuestro cerebro emocional y vivir en la paz y la armonía. Antes de dormir, podemos tomar un momento tranquilo para tranquilizarnos, apaciguar la mente. Se puede cerrar el día repasando momentos agradables que hemos vivido, momentos alegres, encuentros que nos han dado satisfacción. También es importante estar atentos a nuestras emociones, tratar de comprender lo que ha provocado mi cólera, mi tristeza, mi temor, de dónde viene, qué ha pasado. También alejarse de actividades, relaciones o noticias tóxicas que envenenan no solamente los periódicos y los noticieros, pero que envenenan el espíritu y el corazón. Medir el uso de los medios de comunicación, de programas o noticias agresivos, violentos, especialmente antes de ir a descansar. Les propongo ahora, vamos a pedir a Roxana que nos haga hacer un pequeño
ejercicio de respiración consciente para rematar lo que ya hemos experimentado hoy día y para insistir que ese tipo de ejercicios los tienen que practicar si quieren ver resultados. Ejercicio de respiración. El ejercicio que proponemos nos ayuda a estar más relajados, más atentos, a oxigenar nuestros pulmones, nuestra mente. La respiración consciente es una de las maneras más sencillas y efectivas de conectarnos con nuestras emociones, con lo que sentimos, tranquilizar nuestra mente y también nos ayuda a bajar las tensiones. La respiración refleja nuestros miedos, inseguridades, estados de ansiedad o bien nuestra paz, nuestra armonía y tranquilidad. Empecemos. Siéntate con la espalda recta. Haz 2 respiraciones. Cierra los ojos. Trata de escuchar tu propia respiración. Ahora tápate las orejas con tus manos. Inspira profundamente y saca el aire lentamente. Siente cómo el aire entra y sale por la nariz. Respira profundamente y abre los ojos. Para tener una mejor experiencia, practica el ejercicio todos los días. La última pregunta: ¿cómo podemos mejorar la inteligencia emocional de nuestros estudiantes? Bueno, primero yo diría que el currículo tiene una propuesta de formación personal y ciudadana, personal y social, cívica. Entonces, ahí está una puerta abierta, una posibilidad de trabajar las capacidades socioemocionales. Pero sabemos al mismo tiempo, ustedes mismos lo dicen, que esas áreas del currículo no se les da prioridad y muchas veces se lo deja para hacer un repaso de matemática, para preparar la S, para etcétera. Bueno, ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, la primera propuesta que nosotros hacemos es aplicar las propuestas del currículo nacional en personal social, persona y ciudadanía, educación cívica y en tutoría. Tomarlo en serio y hacerlo. En Alin Kausai tenemos muchos años de experiencia haciéndolo y traduciendo la propuesta del ministerio en ejercicios, prácticas, estrategias sencillas, accesibles, que dan resultado y con el uso de materiales que hemos elaborado.
¿no? Entonces existe también esa posibilidad. Y después acostumbrarse a preguntar a los alumnos, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? ¿Parece que estás preocupado? ¿Te habrá pasado algo? Conversar sobre su estado de ánimo, sobre lo que viven, lo que les pasa. Entonces, una gran capacidad socioemocional es aprender a escuchar. Bueno, no es la especialidad de los profesores habitualmente, porque más estamos acostumbrados a hablar, a decir cómo son las cosas, que a escuchar. Pero es bueno aprender a escuchar también. Les dejamos unos ejercicios que encontrarán en la plataforma: la respiración consciente, el mejoramiento de la capacidad de escucha y la coherencia cardíaca. Hemos terminado ese primer encuentro sobre el cerebro emocional. Les invito a entrar a la plataforma para mirar los videos, leer los textos. Tanto los videos que los textos son cortos, porque sabemos que más es menos en educación. Mucha cosa tiene menos provecho que unas cosas bien escogidas, bien claras, que permiten la reflexión. Practicar los ejercicios de los cuales hemos hablado y que se van a tener acceso también a varios de ellos en la plataforma. No olvidar de responder las preguntas, ¿no?, para conseguir al final el certificado, ¿no? Dentro de 2 semanas tendremos una nueva ponencia y seguiremos hablando de la empatía, que es una gran capacidad del cerebro emocional, una práctica para la vida. Entonces, ánimo, trabajen, no necesita mucho trabajo, pero sí algo de dedicación, esperando que encuentren satisfacción, gusto e interés a ese trabajo sobre el cerebro emocional para el buen vivir, porque el objetivo es una sociedad de paz y buen vivir. Entonces, ánimo, felicitaciones a todos, a todas, y que sigan adelante.